Segundo de Reyes, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leerlo hasta el 7. Dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, rey de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo. El versículo 2 del 12 dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen las grietas. Pero en el año 23, el rey de Joab aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y llamó entonces el rey Joab al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Ayúdame, Padre, que seas tú, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El tema de esta prédica se llama las grietas del descuido espiritual. Las grietas del descuido espiritual. Entonces, hace unos tiempos atrás, cuando yo tenía esta lectura, antes que me la asignaran, yo tenía esta lectura porque estaba leyendo la Biblia y esta parte me llamó muchísimo la atención. Muchísimo de que un rey prestara atención a las grietas de un templo. Eso en ese entonces me llamó la atención, pero bueno, yo saqué mi enseñanza aparte, pero cuando me tocó a mí buscar un tema para exponer, porque íbamos a poner el allá, porque no sabíamos que había sino clase presencial, pero con esta cuestión ahora no podemos hacer sino por internet, por online. Entonces, a juro, tenía que hacer una prédica presencial y el profesor dio larga, tienen que entregarme el video. Bueno, yo dije, este es el tema, porque eso es lo que me había tratado el Señor conmigo. Cuando se va a construir una casa, o cuando se va a construir un edificio, o cuando se planifica hacer algo, empiezan por buscar los insumos, preparar el terreno, y todo esto para hacer y tener una buena edificación. Todo esto conlleva a tener una buena edificación. Cuando nosotros vamos a construir una casa, tenemos que tener buenas bases, tenemos que tener un buen terreno, tenemos que tener materiales necesarios, pero no solamente es necesario todo esto, tenemos que tener conocimiento, porque yo puedo tener los materiales, yo puedo tener una buena base,
Yo puedo tener un buen terreno, puedo tener el dinero, pero si yo no sé hacer cómo se mezcla el cemento, si yo no sé cómo hacer, arreglar las cabillas, ni las tripas de pollo que dicen por ahí para hacer el armazón, de nada me vale tener todo esto si yo no tengo un buen conocimiento, si no me he experimentado antes de la construcción. Entonces, hay un libro que yo lo estuve investigando porque me mandaron a investigar justamente del libro. El libro se llamaba Fisiología de la Construcción, Grietas y Fisuras. Y yo estuve dirigiendo varios párrafos para que un solo párrafo, un pedacito, me llamara la atención y lo quiero compartir con ustedes. Dice así, este hombre, el que escribió el libro, se llama José Toira, y él decía: se debe alcanzar las condiciones adecuadas de seguridad, funcionabilidad, actitud ante el servicio, durabilidad. Demanda cada día una rigurosa preparación técnica para que el diseño, desde su etapa inicial hasta la final, sea debidamente aplicada y cumplida en las distintas normativas y especificaciones para conllevar al logro de una obra segura. Entonces él explicaba todo esto. Entonces yo estaba viendo, cónchale, o sea que cuando todo es congruente, si tú tienes materiales, pero si tú tienes dinero, y si tienes el terreno, y si tienes la técnica, todo va a quedar bien. Pero si no tienes alguno de los materiales, alguna de las cosas te falta, eso no sirve. Eso no sirve. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en el Mateo 7:24 en cuanto al hombre necio y el hombre inteligente, que se lo enseñamos a los niñitos desde la escuela, ¿verdad? Y le enseñamos a decir que el hombre necio edificó su casa en la arena, pero el hombre sabio edificó su casa en la roca. Quiere decir que había un tipo de conocimiento en el hombre sabio. Sabía de que si venía la lluvia, pensó en el después. Si venía el viento o la tempestad, su casa no iba a ser caída. Pero el necio no tenía ningún tipo de conocimiento. El necio de repente pensaba: tengo el dinero, sé hacer las bases, no estudió el terreno, pero tampoco tenía técnica, pero tenía dinero y construyó tremenda casa, pero no sabía que lo había hecho en un mal terreno. Lo había hecho en un mal terreno. ¿Y qué pasó? Él no contaba con el tiempo, él no contaba con después, nunca pensó en que se iba a levantar una tempestad. Simple y llanamente él hizo la casa sin tener conocimiento. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué se forman las grietas? ¿Por qué se forman las grietas? Porque hay muchos tipos, por muchas cosas se forman las grietas. Entonces hay muchos factores por las cuales se forman las grietas. Una de las cosas por las cuales se forman las grietas es porque hiciste algo mal. Algo mal se hizo en la construcción. Algo mal, o no mezclaste bien los materiales, echaste más cemento que tierra, o más tierra que cemento, o el suelo está malo, o no tenías técnica, no sabías, algo te falló ahí para que se formara una grieta. Otra de las cosas por las que se forma la grieta dice que los elementos naturales, con el tiempo, por más que haya todo bien, ¿verdad? Si tienes la técnica, tienes el dinero, haces todo bien, pero llega un momento en que con el tiempo se van formando las grietas. Cuando tú dejas pasar mucho tiempo, a pesar de que hayas hecho las cosas bien, se forman grietas. El viento, el agua, las lluvias, las tempestades, los terremotos, esas cosas hacen grietas.
en las estructuras. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando en Mateo 7:24, que dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros solamente no tenemos que tener la disposición, cuando que oímos, ¿sabes? Oímos, tenemos disposición. No, yo estoy oyendo, pero la cosa es oír y hacer. Oír, pero también hacer. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros no solamente oímos, sino que hacemos, el Señor nos compara a nosotros como un hombre prudente, porque no solamente oímos, sino que obedecemos. Entonces la palabra de Dios nos enseña aquí en Mateo 7 que somos personas prudentes cuando oímos y obedecemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una base mala, cuando en la construcción se llega a una base mala, cuando nosotros no tenemos un buen conocimiento, las estructuras, como dije anterior, salía de mala. ¿Por qué? Porque no teníamos la técnica, no supimos cómo mezclar el cemento, no supimos que había que ponerle la cabilla triple pollo, porque si cuando le echaba el cemento se abre. Entonces, cuando nosotros tenemos una base mala, bíblica, cuando nosotros no conocemos, no tenemos un conocimiento, no buscamos en la palabra de Dios cómo tenemos que hacer, ya ahí nosotros tenemos una base mala. Ya hay algo, por ley, a nosotros nos va a salir algo malo. Por eso es que nosotros tenemos que, como decía la pastora hace rato, de buscar siempre en la palabra de Dios, porque allí está la vida eterna, ¿ven? Ahí está. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, a nosotros llegamos a tener buenas bases, llegamos a tener una buena estructura, porque no solamente la oímos, sino porque la practicamos. Entonces, si nosotros seguimos las especificaciones que están en la palabra de Dios, si nosotros tenemos las condiciones adecuadas, si nosotros en la preparación aplicamos la técnica, si nosotros aplicamos y hacemos lo debido, pues nosotros vamos a tener una buena estructura. Y eso lleva a la palabra de Dios. Si nosotros nos fiamos de lo que dice aquí, si nosotros buscamos como dice aquí, si nosotros caminamos como dice aquí, nuestros templos no tendrán grietas, las casas no tendrán grietas. Entonces, si nosotros lo hacemos, tenemos una buena funcionabilidad, tenemos seguridad y tenemos durabilidad, según la palabra de Dios. Y más adelante hay una pregunta que nos hacemos y dice así: ¿cómo será que nosotros podemos identificar las grietas en nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que nosotros vemos las grietas en nosotros? Bueno, cuando nosotros vemos una casa y le vemos una grieta, eso es lo que puede ser lo más chiquitico, pero eso afea la estructura. Se ve un detalle, pero yo no compro esa casa. Por lo menos la gente que va a comprar una casa, yo no compro la casa. Tiene una grieta, y si pasas y la ves por dentro y tiene grieta, oye, más fea se ve. Fea se ve. Pero en la parte espiritual, ¿cómo nosotros vemos las grietas en nosotros? ¿Cómo vemos nosotros las grietas? Dice, ¿cómo identificamos nosotros una grieta? ¿Cómo nosotros la identificamos? Hablando en la parte espiritual. Cuando una persona no se documenta, cuando una persona no lee la palabra de Dios, cuando una persona no sigue los parámetros que hay en la palabra de Dios, le salen grietas espirituales.
¿Cómo nosotros vemos que hay una grieta espiritual en una persona? Porque en una casa la vemos, pero ¿cómo lo hacemos en una persona? Las grietas en una persona, miren, la voy a enumerar, dice así: es una de las personas que no confía en la palabra de Dios. Esa es una grieta. Esa es una grieta. Cuando usted es una persona que usted le habla la palabra de Dios en el tiempo de hoy y no confía lo que dice, no confía en las promesas, ya tiene una grieta. Ya eso es una grieta. Cuando una persona o cuando un creyente está fuera de orden y no está basado en la palabra de Dios, dice: no, vamos a echarle más cemento que arena, o no, vamos a echarle más tierra que arena, y bonito, eso nadie lo va a ver. Eso nadie lo va a ver. Ya es una persona que tiene grietas, ya esa persona en sí ya lleva grietas. Otra de las cosas, de las grietas que se ven, es una persona que no se sujeta a la autoridad. Cuando una persona no se sujeta a la autoridad, ya eso es una grieta. Ya en esa persona no se ve físicamente, pero en la espiritualidad se ve que tiene una grieta. Entonces, seguimos más adelante. Entonces, cuando un creyente empieza no, un ratico aquí en el mundo, no, un ratico aquí que me gustan las cosas del mundo, ¿no? En la iglesia soy una, no, en la casa soy ya una persona que ya tiene grieta. Esa es una persona que tiene grieta. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ver estas grietas? Hay veces que nosotros mismos sabemos que tenemos grietas, pero la callamos porque la tenemos adentro. Por fuera tenemos la casa bien arregladita, flisadita, para que la gente crea en la iglesia, pero por dentro tenemos una grieta. Pero hay grietas que se ven por fuera, como cuando tú vas y hablas y te expresas, ya la gente te ve la grieta. Ya la gente no, esta gente tiene una mala estructura, tiene tremenda grieta. Cuando vamos a la palabra de Dios en esta lectura que yo hice, el rey Joás fue el único que se dio cuenta de las grietas. Imagínense esto, ni los sacerdotes se habían dado cuenta que habían grietas. ¿Saben qué es que un rey se pasee y vea que en la iglesia o en la estructura donde estaba el templo había grietas, y que los sacerdotes, que eran los que se pasaban dentro de la iglesia, no se dieron cuenta de que había una grieta? Eso es que un rey pendiente de eso, de una grieta, que lo haga el que se arregla, el que mezcla, el que arregla, que lo haga él, pero un rey que te pendiente. Sin embargo, el rey Joás, como en ese entonces era recto delante de la presencia del Señor, él vio y caminó y dijo: pero ahí hay grieta. Y le dijo al sacerdote: mira, ahí hay grietas, repárenla. Pero si vemos la lectura, pasaron años y los sacerdotes no hicieron caso en reparar la grieta, no arreglaron la grieta, no la arreglaron. Cuando volvió a pasar el rey, volvió a ver las grietas y llamó a los sacerdotes y dijo: bueno, ¿por qué no han arreglado la grieta? ¿Por qué ustedes todavía no han arreglado la grieta? Si ellos ya habían dicho que arreglen la grieta. Y ahí fue donde de verdad ya los sacerdotes vinieron en cuenta: oye, tenemos que arreglar las grietas. Y el mensaje de hoy es ese: tenemos que arreglar las grietas. ¿Por qué? Porque hay grietas que nosotros permanecemos ocultas para que nadie la vea, que solamente la ve el Señor. El Señor solamente sabe cuál es su grieta. Y usted sabe cuál es la grieta, pero la esconde. Pero el Señor sabe que usted tiene grietas. Y usted sabe que usted tiene grietas. Son las grietas que solamente ve el Señor. Entonces, hay grietas que nosotros vemos, que nos ven, pero hay unas grietas que solamente el Señor puede ver. Y el rey Joás fue el único que vio esa grieta. Y para terminar, quería decir que solo nuestro Dios es el único que sabe cuál es esa grieta que tú tienes. Aunque tú sabes cuál es, pero nos da vergüenza porque las grietas son feas. Las grietas nos dañan y con el tiempo se puede caer la casa y se puede dañar la casa. Y si viene una tempestad, se cae. Si viene un terremoto, se cae.
Y si nosotros no ponemos en empeño en arreglar nuestras grietas, nuestra casa se va a caer. Pero ya el Señor, ya el Rey nos ha dicho, arregla las grietas, arregla las grietas. Y para concluir, quería decir que debemos entender que el Señor sí conoce la grieta. Cualquier tipo de grieta que tengamos, solamente el Señor la conoce. Así que no la escondas, no la escondas. Dice, Señor, mira, aquí está, esta es la grieta. Tú la estás viendo. Por favor, ayúdame a repararla. Nosotros tenemos que poner interés en reparar las grietas, porque si el Señor no está en nuestra vida, es difícil que podamos arreglar las grietas. Otro, para concluir, quería decir que a veces tenemos que examinarnos nosotros, porque ya el Señor sabe cuáles son nuestras grietas. En el Salmo 139 me llama la atención porque David decía, Señor, examíname, examíname. Yo me preguntaba, pero ¿por qué David dice examíname? Sí, el Señor sabe nuestras grietas, pero era para que le declarara a él cuál eran las grietas. Porque hay veces que el Señor tiene que declararnos a nosotros cuáles son nuestras grietas. Ya el Señor sabe cuáles son sus grietas. Ya el Señor conoce cuáles son tus grietas. Pero tú tienes que decirle al Señor que te diga cuáles son tus grietas para repararlas. Entonces la pregunta también es que debemos hacerlo, Señor, ¿cuál es nuestra grieta? Para que el Señor nos ayude a repararla. Entonces, yo les invito hoy a que le digan al Señor, examíname, oh Dios. Examíname no porque ya tú sabes qué es lo que tú tienes, sino es para que el Señor te diga qué es lo que tú tienes. Porque hay veces que no es el Señor que tiene que saber, porque ya el Señor lo sabe. El Señor ya sabe qué tenemos nosotros. Es para que el Señor nos diga a nosotros, Señor, ¿qué es lo que tenemos que reparar nosotros? Entonces, yo le di gracias al Señor porque esto trató mucho conmigo. Y hay un versículo también que le quise agregar, que está en Job, porque Job decía, Job sí habló como tenía que hablar, porque Job dijo, muéstrame lo que yo no veo, muéstrame lo que yo no veo. Hay cosas que nosotros no vemos, hay cosas que nosotros no nos vemos, que a veces nos lo dice el espejo, porque si no nos tenemos un espejo no sabemos que tenemos una lagaña. Si nosotros no nos hacemos un espejo, nosotros no sabemos que tenemos el creyón corrido o las ojeras. Es cuando nos vemos en el espejo, pero nosotros mismos nos vemos. Si un espejo no, y así el Señor es como el espejo, Él es el que nos muestra a nosotros qué tenemos. Y bueno, esa ha sido toda mi enseñanza para hoy. Que el Señor les bendiga.